Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
habitas en el estrado de tus pies, eterno y sublime. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies, como un
increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues es un gusto volver a estar en esta transmisión. Les agradecemos a las personas que han estado siguiéndonos en estas transmisiones. El deseo de nuestro corazón es que Dios los llene de bendición y que en este tiempo, a pesar de lo difícil o de lo conflictivo, ustedes puedan estar disfrutando las bondades de Dios, su bondad, su protección. Y pues hemos estado hablando acerca de la necesidad de ser llenos del Espíritu, porque sabemos que necesitamos alcanzar a un mundo que no conoce de Jesucristo. Es importante que en este tiempo en que hay tantas muertes, y mencionábamos en una de las transmisiones pasadas cuánta gente está muriendo y está muriendo sin Cristo. Y los responsables somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la encomienda de ir y hacer discípulos. Nosotros tenemos la encomienda de parte de Dios de extender el reino de Dios en esta tierra. Así que es una tarea que nosotros debemos de asumir y que realmente hemos fallado. Tenemos que reconocer que hemos fallado, que no hemos alcanzado a tanta gente que necesita conocer de Cristo. Pero para esto es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. El mandato que dejó el Señor a sus discípulos es: no vayan a tratar de extender el reino en su propia capacidad y fuerza, sino esperen a ser investidos de poder de lo alto. Pero recibirán poder, decía el Señor, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que hemos estado hablando de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, y en esta ocasión vamos a hablar pues de cómo ser llenos, porque eso es algo que es importante. No solamente es la cuestión teórica, el saber que es necesario, sino el ser llenos en la vida real, ¿no? En lo práctico, ser llenos del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos del 11 al 13, dice: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y yo quiero llamar su atención en esta parte. Él está dispuesto a dar al Espíritu Santo a quien se lo pida. Usted puede estar convencido del amor de Dios, pero si usted nunca le pide: lléname con su Espíritu, pues usted nunca va a ser lleno del Espíritu Santo. Así que ciertamente es importante que seamos llenos del Espíritu Santo, y tenemos que entender que también se conoce como la promesa del Padre. Esto quiere decir que la llenura del Espíritu Santo no es para todas las personas. Es la promesa del Padre para los hijos. Así que el único requisito, por decirlo de esta manera, el único requisito fundamental para ser lleno del Espíritu Santo es ser hijo de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos nacer de nuevo. Solamente cuando nacemos de nuevo, Dios nos da la autoridad, nos da la potestad, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo únicamente es para aquellas personas que han experimentado en su vida un nuevo nacimiento, aquellos que podemos decir: yo soy nacido de nuevo, yo soy hijo de Dios, y por lo tanto tengo derecho a ser lleno del Espíritu Santo. Así que, como hijos, lo único que debemos hacer es pedirlo con fe y de recibirlo por fe. Por esta razón, dice en Juan 14, 17, el mundo no lo puede recibir, pues ni le ve ni le conoce.
Así que la llenura del Espíritu Santo no es para el mundo, es para los hijos de Dios. Y esta es la condición fundamental, o la necesidad fundamental, o el requisito fundamental, ser hijos de Dios. En Gálatas 4:6 dice: por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. Es decir, solamente para los hijos son los que han sido llamados a recibir el espíritu del Hijo. Entonces, yo quisiera hablar no requisitos, sino más bien las condiciones para poder ser llenos del Espíritu Santo. La primera condición, podríamos decirla, es tener hambre, tener sed del Espíritu Santo, tener sed de Dios, tener hambre de Dios. En Lucas 11:13 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está en Juan 7:38. Bueno, el verso 37-38. Ese es el primer requisito. Nadie puede ser lleno de algo que uno no desea, que uno no quiere. Usted tiene que anhelarlo, tiene que desearlo. Porque si nada más lo hacemos como requisito, es que me dijeron que tengo que ser lleno del Espíritu Santo, pero en usted no hay ese deseo, esa pasión, ese anhelo de ser lleno del Espíritu Santo, pues difícilmente lo va a hacer. Yo he visto al paso de los años que hay gente que ora y ora y ora y nunca recibe nada. ¿Por qué? Porque seguramente no lo anhela. O puede haber otras razones que ahorita los vamos a ver, pero el primer requisito es tener hambre y sed de Dios. El que tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, mire, es un fluir de Dios, como si fueran ríos de agua viva. La segunda condición sería pedirlo al Padre. ¿Por qué? Porque ya leíamos nosotros que el Espíritu Santo, el Señor lo da a quienes se los pidan. Por eso decía: si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿cómo no nos va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces es pedirlo, y pedirlo con fe. Santiago 1:6 dice: pero pidan con fe, no dudando nada, absolutamente nada. Y fíjense lo interesante, ¿no? Tenemos que pedir con fe y recibirlo por fe, porque todo es por fe y para fe. Y sin la fe no sirve nada. Así que el tercer requisito o condición sería recibirlo por fe. En Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Cuando el Señor ora por sus propios discípulos, Él dice que sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. En Gálatas 3, verso 14 dice: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo se recibe por fe. Así que tenemos que tener, número uno, tenemos que tener hambre y sed de Dios, anhelarlo, desearlo con pasión. Número dos, pedirlo con fe. Y número tres, recibirlo por fe. Y la evidencia, obviamente sabemos que lo habíamos comentado en la transmisión pasada, la evidencia es que hablamos en ese lenguaje que Dios pone en nuestro corazón. Hablar es un lenguaje espiritual que nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde dice que fueron llenos del Espíritu Santo, que se les aparecieron lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otro lenguaje, en otras lenguas. En el Antiguo Testamento no había esto. Es hasta la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Por eso era considerada la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es el pueblo de Dios, pero nosotros somos los hijos de Dios. Y no quiero ni crear confusión ni controversia, pero como hijos tenemos el privilegio de tener al Padre. Y la promesa de Él es para los hijos, no para el pueblo. Es para los hijos. Cuando una persona viene al conocimiento de Dios, nace de nuevo, tiene el derecho de ser lleno del Espíritu Santo. Después de haber
de haber recibido el Espíritu Santo, la evidencia sabemos que es el hablar en lenguas, pero no es la única evidencia. Nosotros vemos que a partir de que los discípulos, la iglesia del Nuevo Testamento, al ser llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar con denuedo, con valor la palabra, es decir, el recibir el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, nos da una habilidad, una capacidad extraordinaria para poder hablar la palabra de Dios con poder, con autoridad, con valor. Y esa es otra evidencia que es lo que nosotros necesitamos. Sabemos que hablar en lenguas no lo es todo, pero necesitamos atrevernos a hacer cosas que en otro tiempo no haríamos. Así que el Señor cuando pues bueno, comparte esto con sus discípulos y les dice a ellos, reciban el Espíritu Santo. Él lo que hizo fue sopló, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Cuando Él les da la orden, dice, reciban el Espíritu Santo, es un acto de fe. Bueno, de igual manera es un acto de fe el abrir nuestra boca y empezar a hablar en ese lenguaje espiritual que Dios pone en nuestro corazón. Nosotros sabemos que esto es una evidencia de que hemos sido llenos del Espíritu Santo y que es un testimonio para la gente incrédula cuando empezamos a hablar en otro lenguaje. Y yo he visto que mucha gente, cuando empezamos a orar en ese lenguaje, la gente que no cree en el Señor se queda impactada. Yo he escuchado cuando estamos orando de esta manera y hay gente que no conoce del Señor, dice, es que la manera como oraron me impactó. Y yo sé que es algo que Dios utiliza, un lenguaje espiritual. Sin embargo, yo quisiera dar algunos consejos, no a la manera de que ustedes no saben nada, yo sé mucho, no, sino consejos muy sencillos, muy prácticos. Miren, número 1, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, requiere de estar vacíos. Usted no puede llenar un recipiente que está lleno de basura. Cuando va a depositar algo que es precioso, pues tiene que vaciarlo, porque no va a poner algo hermoso en donde está un recipiente sucio. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar vacíos de cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué podría ser? Número 1, renunciar a cosas y a prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. Mire, yo antes de conocer del Señor, por X o Y razones, me involucré en cosas que no debiera. Yo movía la ouija, yo movía el péndulo, practicaba hipnosis, hacía muchas cosas que hoy entiendo que no son agradables a Dios. En aquella época no entendía el por qué no le agradaban a Dios. Pero cuando yo me enteré que yo tenía que renunciar a eso, yo dije, adelante. ¿Por qué? Porque yo no renuncio a Dios, sino renuncio a lo que a Él no le gusta. ¿Por qué? No lo entiendo, pero yo renuncié a una serie de prácticas. Hay gente que leía los horóscopos, o que les echaban las cartas, que leían el café, o que asistían a sesiones espiritistas. Tenemos que renunciar a todo aquello que no le agrada a Dios. Número 2, pedir perdón por nuestros pecados. Hay muchas cosas que nosotros las veíamos como normal, pero que sabemos que son pecado, ¿no? Y tenemos que ser honestos, ¿no? Porque a veces hacemos cosas que pensamos que no son pecado, como por ejemplo mentir. Hay una mentirita blanca, pero para Dios la mentira es la mentira y el pecado es el pecado. Entonces tenemos que pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados, por ocultos que estos sean. Aunque la gente no lo sepa, lo sabe Dios y usted. Entonces necesitamos decirle, Señor, perdóname de todos los pecados ocultos, de todas las cosas que he hecho a escondidas. Si usted ha hecho algo indebido, que ha ofendido a Dios, ha ofendido a su familia, a su esposa, a sus hermanos, a quien sea, bueno, al primero que ofendemos al pecar es a Dios. Pedir perdón por nuestros pecados. Y número 3, perdonar a otros. ¿De qué? De lo que nos hayan hecho. Que si nos hirieron, nos lastimaron, nos ofendieron, nos robaron, perdonarlos. Y pedirle a Dios también que nos perdone si en nuestro corazón surgió a causa de estas ofensas odio, coraje, rencor, resentimiento. Así que el ser lleno del Espíritu Santo es vaciarnos de
toda la basura que pudiera haber en nuestras vidas. No podemos pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo cuando en nuestro interior, en nuestro corazón, todavía seguimos guardando odios, corajes, rencores, celos, envidias, etc. Ser llenos de todo, ser llenos del Espíritu Santo implica estar vacíos de todo lo que a Él no le agrada. Recuerde que cantábamos: voy a construir una habitación donde puedas habitar, donde puedas estar, donde puedas disfrutar de tu habitación. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo requiere estar vacíos de todo tipo de pecado. Y número 2, segundo consejo. Y aquí es algo muy sencillo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, yo veo que la gente está así y tiembla y se esfuerza y está esperando que Dios venga y le abra la boca o le mueva la boca y ponga sus palabras. No, es un acto de fe. Dios no va a hablar por usted. Es usted quien tiene que tomar la decisión de abrir su boca y empezar a expresar las palabras que Dios pone en su corazón. Así que Dios no va a hablar, sino solamente Dios le va a capacitar para hablar en ese lenguaje espiritual que Dios pone en su vida, en su corazón, en su boca. Así que nosotros tenemos que tomar la decisión de abrir la boca, dejar de hablar en español y abrir la boca y empezar a hablar en ese lenguaje espiritual que Dios pone. Ahora, número 3. Cuando nosotros ponemos las manos, cuando una persona llena del Espíritu pone las manos sobre otra persona, puede recibir la plenitud del Espíritu Santo. Así que, consejo número 3, permita que alguien lleno del Espíritu Santo pueda poner sus manos sobre usted. En Samaria, los apóstoles Pedro y Juan oraron por las personas que acababan de conocer del Señor, se enteraron que habían conocido del Señor y fueron, y ellos empezaron a orar, y dice las Escrituras que entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 17. Entonces, cuando ellos oraron, pusieron sus manos y la gente recibía la llenura del Espíritu Santo. Recordarán el caso más adelantito, se habla de Simón el Mago, que cuando vio que por la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo, les ofreció una lana, ¿no? Dicen, yo quiero eso. Y nosotros vemos que es por la imposición de las manos. Ahora, lo que quiero considerar en este aspecto, Simón el Mago estuvo dispuesto a dar dinero por tener esa habilidad, capacidad o poder del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros como creyentes queremos tener el poder. ¿Por qué? Porque queremos hacer señales, hacer milagros para que la gente nos vea, para ser reconocidos o ser famosos. Mire, ya de esos hay muchos. No queremos eso. Tenemos que aprender que no deseamos ser llenos del Espíritu Santo por el poder. Sabemos que Dios nos da poder, pero aquí el consejo fundamental es el anhelo, el deseo de ser llenos del Espíritu Santo por amor a Él, por el deseo de tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Usted no invita a una persona a su casa y la deja ahí en su recámara y no la toma en cuenta para nada. No, la invita a su casa y usted quiere conocerle más, quiere tener una comunión, platica con él, puede disfrutar de la presencia de esa persona que usted invitó en su casa. Usted no va a invitar al Espíritu Santo nada más para que le dé poder. Lo ideal es que nosotros invitemos al Espíritu Santo para tener una comunión íntima con Él. Una comunión íntima en donde nada más usted y Él son lo más importante. No es ser lleno del Espíritu Santo por el deseo de que se manifiesten los dones. Eso sería el resultado de una comunión íntima. Lo más importante es tener una comunión con Dios. Así que permita que la presencia de Dios llene su vida y que se convierta en un río de poder para alcanzar a un mundo que no conoce a Jesucristo y que el mundo pueda conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no por el deseo de tener poder,
sino por el deseo de amarlo, de tener amistad con el Espíritu Santo. Así que la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo no solamente es hablar en lenguas, sino tener la habilidad para alcanzar a otros. Seamos llenos del Espíritu Santo, pero no con el propósito simplemente de mostrar las evidencias de poder, sino fundamentalmente para tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Usted no invita a un amigo a dar un paseo y le dice, acompáñame, voy a ir a Guadalajara, estamos aquí en la Ciudad de México, voy a ir a Guadalajara. Se sube a su coche y usted se va todo el camino y nunca le habla, nunca lo toma en cuenta. ¿Cómo se siente ese amigo a quien usted invitó? Se siente mal, se siente ignorado, a lo mejor y hasta piensa, ¿para qué vine? Y usted llega a Guadalajara, hace sus cosas y no lo toma en cuenta, y se regresa y tampoco lo toma en cuenta. No es capaz ni siquiera de preguntarle algo o de platicar con él. Lo ignora. ¿Para qué lo invitó? No hagamos eso. Si somos llenos del Espíritu Santo y le invitamos a que Él permanezca en nosotros con toda su plenitud, no es para manifestar poder, es para tener una comunión íntima con el Espíritu Santo y tenerlo como un amigo, nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos un buen Padre, un buen hermano que es el hermano mayor y un amigo que es el Espíritu Santo. Tengamos la seguridad que si le pedimos a Dios que nos llene con su Espíritu, con el propósito de tener intimidad con el Espíritu Santo y estarlo considerando en todo tiempo, entonces se van a manifestar los dones que Él quiere que usted manifieste en su vida. Pero la clave está en la comunión y el amor con el Espíritu Santo, que tengamos esa comunión y esa comunicación con el Espíritu Santo y que podamos ser uno con Él. El apóstol Pablo decía, quien se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que el Espíritu Santo y usted pueden llegar a ser uno. Es algo asombroso el que podamos ser uno con Dios. Imagínense, uno con Dios. Es Dios caminando en usted. Dios caminando en usted. ¿Por qué? Porque este cuerpo simplemente es templo del Espíritu Santo. Y por eso, para ser lleno, tenemos que vaciarnos de toda maldad, de todo pecado, y empezar a caminar a la manera como Él quiere que nosotros caminemos. Así que, pues, el anhelo de mi corazón es que haya toda una multitud de personas en esta tierra, en este tiempo, llenos del Espíritu Santo, para tener primeramente comunión con Él, amistad con Él, y que Él haga lo que Él quiera a través nuestro, y que podamos ser vasijas simplemente donde Él deposita su amor, su poder, y que podamos alcanzar a un mundo que no le conoce. Así que yo le invito que a usted que quizás está viéndonos por primera vez en esta transmisión y a usted le gustaría también experimentar estas bondades de Dios, yo le invito a que usted abra su corazón, invite a Jesucristo a su vida y pueda usted decirle, yo te necesito. El requisito es muy sencillo, simplemente reconocer nuestra necesidad de Él. Necesitar su amor, su bondad, su perdón. Y por eso cuando nosotros queremos invitar a Jesús a nuestras vidas, sabemos que nuestras vidas han sido llenas de pecado. Lo único que hacemos es decirle, perdóname de todos mis pecados, arrepentirnos de verdad, arrepentirnos de corazón y decirle, perdóname por todo lo malo que yo he hecho. Pero hoy quiero abrir mi corazón y aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Si usted cree de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a esta tierra a morir en esa cruz para pagar el precio de nuestra maldad y confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor, usted va a experimentar el perdón de los pecados y una nueva vida, una vida en Cristo. Así que yo le invito a que pues continúe viéndonos en estas transmisiones que estamos haciendo pues cada semana y que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en la próxima transmisión.